El desabastecimiento en Venezuela ha provocado que los venezolanos se conviertan en cazadores de bienes escasos, según el diario El Nacional. El rotativo publicó en un artículo que conseguir víveres en la nación es hoy por hoy una odisea que puede durar varios días. Cuando los venezolanos salen de compras deben prepararse para una caminata que puede durar toda una tarde, pues se ven obligados a recorrer 6 locales comerciales para hallar productos de la canasta familiar. Otra estrategia ante la escasez de alimentos por la que optan los ciudadanos es intercambiar los artículos que necesitan con sus parientes que viven en otros estados. Además, los venezolanos deben enfrentarse a la modalidad de compra que los obliga a pagar más de lo que tenían como presupuesto para los productos básicos. Otros, ante el temor que crece por no volver a ver ciertos artículos, compran 2 o 3 veces al día lo mismo para tenerlo en su alacena, mientras que ya no es extraño ver en las afueras de los centros comerciales largas filas de personas que esperan la llegada de camiones encargados de distribuir productos. Al comparar la tendencia entre el tercer trimestre de 2013 e igual periodo de 2012, el estudio de la consultora Kantar Worldpanel muestra que el volumen de unidades compradas se redujo al 6% y los precios en un año subieron a 52%. 2 son los resultados de la combinación entre la inflación y la escasez en la nación suramericana. La situación obliga a las personas a comprar cada vez menos, pero gastan más tiempo y dinero en sus compras. A esta hora establecemos contacto directo en Caracas con Douglas Ungreda. Él es economista, coordinador de la Maestría de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenido al informativo de NTN 24. Buenos días. Le quiero preguntar... Gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Le quiero preguntar si estas imágenes que acabamos de compartir con nuestra teleaudiencia no son un poco de la prehistoria, donde veíamos que se hacía el trueque de alimentos. ¿Hasta ese punto ha llegado Venezuela de intercambiar alimentos por no encontrar el suficiente abastecimiento en los puntos principales? Bueno, hay que ver, no fue una situación sorpresiva, fue suficientemente alertada por aquellas personas que conocen de la materia. Evidentemente, en un caso como el de Venezuela, donde se imparten políticas que van contra la lógica económica, que llevan a elevar el riesgo político y el riesgo país, hace que la inversión en capacidad productiva, por lo pronto por parte del sector privado, disminuya. No se hacen los esfuerzos para renovar los equipos, no se hacen los esfuerzos para incrementar la producción. Mientras tanto, la población sigue creciendo, el gobierno se arroga competencias que eran antes potestad del sector privado, pero no tiene éxito, porque todas las nacionalizaciones del sector de tierras, por ejemplo, para producir alimentos, simplemente no se han traducido en números visibles. ¿Qué es lo que ocurre? Tienen que acudir al uso de las reservas internacionales, al flujo de caja que produce el petróleo, pero lamentablemente también ese factor no está incrementándose como se espera. Tanto es así que si uno va a las cifras de reservas internacionales, han venido cayendo. Uno hace un análisis y lo que ocurre es que no hay suficiente financiamiento para traer todas las importaciones de alimentos y de bienes que requiere el país. Ahora, las imágenes, y le insisto en el tema de las imágenes porque es lo que nosotros por fuera de Venezuela podemos apreciar. Las imágenes sí corresponden a lo que está viviendo el venezolano común y corriente el día de hoy. Va a un supermercado, encuentra esas filas enormes para poder pagar la carne y quizás tiene que competirla con el vecino que llega también al mismo supermercado. Así es. En algunos sectores se nota mucho más, porque las colas se corresponden a productos de precio regulado, como la harina, el aceite, la leche en polvo, la leche líquida, y cuando se dan esas colas es porque simplemente los vecinos se notifican unos a otros y notifican a parientes que viven en zonas alejadas y hacen que, dada la escasez, en su lugar de residencia se tengan que trasladar a donde se encuentran y eso magnifica el efecto de la cola.
Ahora, claro, Douglas, yo lo quiero invitar a usted para que nos acompañe, revisemos un siguiente informe, vamos a hablar de la inflación también que está afectando Venezuela y regreso para compartir contigo esas opiniones sobre el tema de la inflación. Venezuela comienza el 2014 con un índice de inflación del 56%, uno de los más altos de América Latina. Los especialistas aseguran que este será un año muy difícil de reto, de grandes retos para todos los venezolanos, quienes deberán hacer ajustes en los presupuestos para poder adquirir los pocos productos que se consiguen en el país. Veamos. Las medidas económicas ejecutadas por el gobierno en los últimos meses no fueron suficientes para revertir las deficientes políticas aplicadas en los últimos 15 años. El presidente de la República, Nicolás Maduro, atribuyó el aumento de la inflación correspondiente al 2013 a una supuesta guerra económica que a su juicio han entablado algunos sectores de la oposición. La inflación inducida, especulativa, de la burbuja económica creada por la guerra económica, de un capitalismo parasitario, llevó a una cifra inusual de 56%. Y te podría decir más. El presidente de Fedecámara, Jorge Roy, afirma que los venezolanos se verán en una disyuntiva para este 2014, en el cual se debatirán entre medidas de ajuste y el impacto que generó en la economía la devaluación y la inflación. También resaltó que el primer trimestre del año será complicado para la producción y abastecimiento de los productos. Todavía se va a ver que nuestro país tiene una inflación que es altísima y que quizás la lucha para todos los venezolanos es cómo tenemos que hacer para que en el próximo año no sea tan alta como está siendo en la actualidad. El economista Ángel García Banch considera que la situación económica en Venezuela para el 2014 es sumamente grave tras la escasez, desabastecimiento y alto índice inflacionario registrado durante el 2013. Venezuela va a vivir una escasez desbordada, un proceso de caos. Los venezolanos, quienes terminan siendo los más afectados, aseguran que cada día es más difícil adquirir los productos porque no existe una estabilidad en el comportamiento de los precios. Eso es todo consecuencia de que no estamos produciendo nada, que todo es importado y hay que pagar los aranceles y ahora va a estar más caro porque ahorita van a subir la gasolina y al subirle el transporte todo vuelve a subir. Pues. Todas las cosas están más caras, la misma ropa, las mismas cosas que uno consume. Y la inflación más alta está aquí en Venezuela. En Venezuela por el costo de la vida, la inflación por eso, ese control de cambio, eso no sirve. Durante el 2013 también se registró una inflación de 79,3% en los alimentos y bebidas no alcohólicas, pese a que el gobierno nacional reguló muchos de estos productos. Lo cierto es que los venezolanos han hecho lo imposible por sobrevivir al alto costo de la vida y al incremento de la inflación durante este 2013. Desde Caracas, Venezuela, Rita de Martino para NTN 24. Douglas, regreso con usted porque le quiero preguntar qué deben hacer los venezolanos, cuál es el papel que deben asumir ellos para afrontar lo que se viene en este año 2014. Todos los pronósticos indican que no va a ser un año fácil. Este índice de inflación de 56%, el tema de los alimentos con una inflación de casi el 80%, no da una buena perspectiva en materia económica, principalmente en estos primeros 3 meses. ¿Qué debe hacer el venezolano común y corriente para afrontar lo que se viene? Lo puedo decir en 2 palabras muy duras: trabajar más y comer menos, así de simple. ¿Y el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno? Ser mucho más productivo, porque me agarro de la expresión utilizada por el presidente Nicolás Maduro. Para mí inusual sería que la inflación fuese mucho más baja del 56%. Con las políticas que ellos mismos han prohijado, esta inflación es solo el prolegómeno de lo que será durante los años que vienen. Así de simple. Pero me sorprende, usted habla de años, ¿quiere decir que no va a haber un cambio en cuestión de meses o en semestre o en el primero o en el segundo semestre? Usted está hablando de años, ¿quiere decir que esto no va a cambiar según su perspectiva? Mientras siga este gobierno al mando, no. Lo voy a decir muy tajantemente. Muy bien, le agradecemos a Douglas Ungreda, él es economista y coordinador de la maestría de la Economía de la Universidad Central de Venezuela. Le agradecemos por estar con nosotros, una buena tarde para usted en Caracas. Gracias a ustedes, saludos.